Hoy vamos a dar la parte final, lo que nos faltaba de algunas patologías que son, que afectan, ¿verdad?, el funcionamiento cerebral. La vez pasada ya vimos el ictus, que es uno de los principales. Hoy vamos a ver también lo que sería el ictus hemorrágico, los procesos infecciosos, como es el caso de la meningitis, que es bastante frecuente en nuestro medio, y algunas formas de convulsiones, ¿sí? Bueno, ¿cuáles eran las causas del ictus isquémico que vimos la vez pasada? Dijimos que la isquemia era una zona que no recibía oxígeno o sangre por algo, por un motivo. ¿Cuáles eran los dos motivos principales? Aterosclerosis, formación de plaquitas, ¿sí?, que disminuyen la luz de nuestro vaso. ¿Y el otro? Trombos, ¿sí? Trombos que generalmente vienen del corazón, del lado izquierdo, ¿sí? Causa principal, fibrilación auricular. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos del ictus hemorrágico, del sangrado, que es la otra situación, el ictus hemorrágico es el resultado de la rotura de un vaso, ¿sí? El vaso se rompe, ya sea porque tiene una debilidad en la pared, porque hay una malformación, porque hay un aneurisma, ¿sí? Se produce una presión alta, ¿sí? Esa presión alta se transmite al vaso que ya está con una pared debilitada y eso genera la rotura del vaso, ¿sí?, dando lugar al ictus hemorrágico o ACV hemorrágico. La ventaja es que no es tan frecuente, ¿sí? Más o menos un 20% de los casos de ACV van a ser hemorrágicos. La desventaja es que es mortal en su mayoría, en su mayor parte de las veces, ¿sí? Tiene una tasa de mortalidad muy elevada, a diferencia de nuestro ACV isquémico, que era un poquito más discapacitante, pero no tan mortal, ¿sí? Bueno, tenemos algunos factores que son considerados factores predisponentes para el desarrollo de nuestro ictus hemorrágico. Dos factores predisponentes frecuentes son la edad avanzada y la hipertensión arterial, ¿sí? La edad avanzada, que de por sí genera una debilidad en los vasos sanguíneos, ¿sí? Y la hipertensión, por lo que dijimos, que ese aumento de presión se transmite por todo el sistema de vasos, ¿sí?, generando también roturas en las zonas debilitadas. Podemos tener que generalmente los ACV hemorrágicos suelen surgir a partir de aneurismas o roturas de aneurismas y a partir de malformaciones arteriovenosas. Ambas son anomalías estructurales, ¿sí? Por A o B motivo, esa persona tiene un aneurisma, por A o B motivo tiene una malformación y eso también predispone a hemorragias súbitas, generalmente. Sí. O uso excessivo de anticoagulantes entraria como fator de... ¿Perdón? O uso excessivo de anticoagulantes entraria como fator. Puede ser, si es que no tenés una anticoagulación controlada, sobre todo warfarina y azenocomarol, sí, puede ser, pero para que sangre, aún así necesitas algo más, ¿sí? Tipo algo más que solo tu anticoagulante, tipo una debilidad que ya existe o una hipertensión sostenida, pero sí también entraría entre un factor más algo, exactamente. Las plaquetas bajas predisponen a sangrado en cualquier sitio. Por debajo de 50.000 es más frecuente el sangrado en el cerebro, ¿sí? O sea, sí también se puede considerar. ¿Perdón? Generalmente un sangrado masivo suelen ocasionar. Bueno,
¿Verdad? No, y justamente eso estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué pasa con la heparina, la warfarina, la cenocumarol? Sí predisponen al sangrado, pero siempre necesitan algo más, algún otro factor más, ¿sí? Las plaquetopenias, generalmente cuando son muy severas, menores de 50.000, ahí sí, es de por sí genera sangrados, ¿sí? Pero cuando es por arriba también necesita más algo, tipo una hipertensión o una malformación establecida, algo más. Sí, de por sí es muy más difícil. No te digo imposible, pero es más difícil. ¿Está bien? Ictus hemorrágico. Sangrado. El sangrado, un ACV hemorrágico. ¿Sí? Un ACV hemorrágico. Bueno, la hemorragia cerebral, generalmente cuando viene el paciente con hemorragia cerebral, viene por un cuadro súbito, ¿sí? Él estaba, qué sé yo, estaba dando clase, de repente pierde la conciencia o la mayoría de las veces es pérdida de la conciencia, puede presentar debilidades motoras, así como el ictus isquémico, desviación de la comisura, debilidad del hemicuerpo, ¿sí? También se puede presentar. Y se asocia también con cefaleas, ¿sí? Cefaleas dependiendo de la zona del sangrado, dependiendo del vaso afectado. El más frecuente que van a ver son los sangrados pequeños que están localizados en los núcleos basales, que generalmente son por hipertensión sostenida, ¿sí? Esos sangrados de núcleos basales, les voy a mostrar enseguida la imagen, suelen generar plejías, ¿sí? Debilidad del hemicuerpo. Entonces, un paciente que está caminando y de repente se cae porque la fuerza muscular de un hemicuerpo se pierde. Hay una alteración motora, sí. 40 años. Ah, no estaba tratado. E etilista, tabagista, sobrepeso, né? E ele teve um acidente hemorrágico com 40 anos. Botou logo a parte parietal direita dele foi atingida. E quando vira a ecografia, Tomografia. não se crê que ele teve um ACV hemorrágico, porque foi uma área muito grande atingida e demorou 4 anos para ele se recuperar. Mas ele Tuvo focalidad motora. conseguiu se recuperar. Passou 4 anos fazendo fisioterapia, 2 anos fazendo Terapia, sí. Para deglución y demás. E a gente vê ele e não diz que ele teve. Qué genial. Uma sequela aparente. Secuela motora y eso nada. Qué genial. A sensibilidade. Disminuida en un hemicuerpo. Todo el hemicuerpo. Dale, vamos a mirar. Fez uma recente. Dale, súper, vamos a mirar su toma. Bueno. Sí. Más común, sí, más común en nuestro medio. Los sangrados de núcleos basales son la mayor parte de las veces por hipertensión sostenida. Entonces lo que más van a ver. Es bien pequeñito, localizado, pero suficiente para dar focalidad motora. Bueno, recordando también que nosotros vimos la clase pasada que también el sangrado podía producir aumento de la presión intracraneana, ¿sí? Si es que es un sangrado grande, abrupto, puede debutar de entrada con un aumento de la presión intracraneana y el paciente ya venir en un estado de estupor o coma junto a ustedes, ¿sí? Sobre todo en sangrados que son de tronco, ¿sí? Sangrados de tronco o sangrados grandes. Bueno, ¿se acuerdan cómo se veía el ACV isquémico? Se veía oscuro, ¿verdad? Se veía gris, negrito, más intenso. El sangrado se ve blanco, ¿sí? El sangrado en tomografía a esta área blanquecina se lo llama área hiperdensa, ¿sí?
Entonces, el área hiperdensa que estamos observando acá, acá y acá, corresponde a sangrados, ¿sí? Podemos tener, como les dije, sangrados pequeños, bien localizados, donde la persona generalmente tiene un buen pronóstico, ¿sí? Va a ir recuperando el cuadro, ¿sí? Y podemos tener sangrados mucho mayor. Este sangrado, por ejemplo, prácticamente está afectando a un hemisferio, ¿sí? Yo personalmente no veo ventrículos, acá sí, pero acá no hay ventrículo y la línea media está desplazada. O sea, este es un paciente que tiene un sangrado grande y probablemente está haciendo un aumento de la presión intracraneana. ¿Por qué? Porque el ventrículo lateral que habíamos visto la vez pasada se empuja, ¿sí? Empuja el ventrículo, desvía línea media. Acá también tengo un sangrado grande y si se fijan, acá en este ventrículo hay un poquito de sangrado también, ¿sí? En este sí es un poco más localizado, bien pequeño, bien redondeadito. Y probablemente, fíjense, este halo un poco más gris alrededor del sangrado, ese es el edema perilesional o edema perisangrado, ¿sí? Que suele acompañar habitualmente a los sangrados. Acá también se ve una zona un poquito más grisácea, más oscura con respecto al parénquima encefálico, que correspondería al edema, acá también, ¿sí? ¿Perdón? Edema perilesional o perisangrado, ¿sí? ¿Cómo se presenta? Sí. ¿Perdón? El edema también se ve, solamente que para diferenciar, por ejemplo, el ACV isquémico, tu edema es un poco más negro que tu ACV, ¿sí? Ay, métemela mucho, mi ojo me molesta. Y es así, está tu ACV isquémico y un halo negro otra vez alrededor, ¿sí? Bien al lado de tu lesión. Bueno, ¿cómo se presenta el ACV hemorrágico? Y como les dije, depende muchísimo de lo que sería mi cantidad de sangrado, ¿sí? En los sangrados más pequeños, generalmente los trastornos también, o la sintomatología también es menos florida. En los sangrados de mayor tamaño, incluso ellos ya vienen estuporosos, con historia de caída brusca, ¿sí? Estaban haciendo algo, de repente cayeron, perdieron el conocimiento y le trajeron a la urgencia con ustedes. Algunos, en los sangrados pequeños sobre todo, suelen referir cefalea brusca e intensa, ¿sí? De repente estaban haciendo alguna actividad, empezó una cefalea intensa que no cede con analgésicos, ¿sí? Generalmente es pulsátil y está asociado a la zona del sangrado. Deterioro del estado de conciencia mantenido o progresivo, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con un sangrado más o menos de este tamaño, que estaba lúcido previamente, pasa a estar más somnoliento. Sus familiares se dan cuenta que está más dormidito, pero que responde todavía a estímulo. Después le traen al hospital y cuando llega al hospital ya no está respondiendo tanto a estímulos, ¿sí? Todo eso de forma progresiva generalmente es la instalación del deterioro del estado de conciencia. En los sangrados medianos o moderados. En los sangrados de mayor tamaño que afectan hemisferio, que desvían línea media, ya pueden presentarse directamente con estupor o coma, ¿sí? Vómitos también acompañan a los cuadros, son similares a los vómitos que describimos en la hipertensión endocraniana, que eran vómitos en chorro, ¿sí? Con mucha presión. Rigidez de nuca en algunos de los casos, sobre todo les voy a mostrar enseguida en las hemorragias subaracnoideas, que es un tipo de sangrado específico otra vez. Generalmente, este paciente que ingresa, ya sea con focalidad motora, con cefalea o que ingresa con alteración del estado de conciencia, entra con una emergencia hipertensiva, o sea, viene con una presión arterial altísima. ¿Sí? Eso es lo más frecuente que acompaña al ACV hemorrágico. Y vos le preguntas al familiar y no sabía que era hipertenso o era hipertenso no tratado y mantenía cifras tensionales persistentemente elevadas, ¿sí?
Antecedentes de etilismo, tratamiento anticoagulantes, también es importante de indagar en estos pacientes si el alcoholismo generalmente está asociado con trastornos de la coagulación también y también está asociado con trastornos plaquetarios, ¿sí? Cuadro desencadenado, bueno, por maniobras de Valsalva, o sea, generalmente pueden estar haciendo una fuerza, ¿sí? Estaban trabajando pesado y posteriormente se desencadena el cuadro. O sea, siempre es el ACV hemorrágico, a diferencia del ictus, se suele presentar en actividad. El paciente suele estar haciendo algo, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Lucas, se fosse para reverter com a manobra valsalvar, poderia desenvolver uma ACV. É isso? No entendí. No, maniobra de Valsalva hace alusión al esfuerzo. Por ejemplo, estaba trabajando pesado y ahí empezó una debilidad abrupta. ¿Por qué? Porque eso también genera un aumento de presión, ¿sí? En una zona que ya está debilitada por A o B motivo. ¿Está bien? A eso más bien lo que se refiere. Y casi siempre cuando indagas a un paciente que viene con ese hemorrágico, estaba haciendo algo. Prácticamente es la historia que te cuenta. El otro sangrado que también tiene mucha importancia o relevancia clínica, no es tan frecuente como el ictus hemorrágico, si mal no recuerdo el porcentaje es de 12% de los casos, es la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea la mayor parte de las veces se debe a una rotura de un aneurisma cerebral, ¿sí? Al romperse el aneurisma en la localización que se encuentre, va a generar un sangrado y ese sangrado pasa a ocupar el espacio subaracnoideo y se va extendiendo, ¿sí? Vamos a ir viendo que puede limitarse al espacio subaracnoideo o que también puede ir a convertirse en un intraparenquimatoso, ¿sí? Este que vimos acá es un sangrado intraparenquimatoso, o sea, está dentro de nuestro cerebro, por decirlo así, ¿sí? Este sangrado está localizado en el espacio subaracnoideo, pero en estadios avanzados también puede ocupar el parénquima, también puede llegar a afectar el parénquima. Generalmente la media de edad de aparición es de 50 años, ¿sí? En promedio. Un aneurisma generalmente es lo que causa esta hemorragia. Ustedes ya habrán visto los aneurismas en anatomía patológica, que es un abultamiento en un punto débil de la pared de una arteria. Si mal no recuerdo, era la capa media de la arteria la que estaba alterada o debilitada, que generaba este abultamiento generalmente sacular, ¿sí? Como una pequeña bolsita en una zona determinada o en un vaso determinado, ¿sí? Generalmente a nivel encefálico los aneurismas son saculares, ¿sí? Y van a encontrar que se les llama aneurismas en valla. Son pequeños saquitos, ¿sí? Es lo más frecuente a nivel cerebral. Bueno, generalmente estos aneurismas que estamos viendo acá pueden aparecer en la circulación anterior, ¿sí? En las bifurcaciones o directamente en los vasos, en las distintas uniones que forman el polígono de Willis, ¿sí? Generalmente, cuanto más grandecito es nuestro aneurisma, mayor es el riesgo de rotura. Hay un promedio que consideran los libros para el riesgo de rotura, que es el tamaño del aneurisma de aproximadamente 5 milímetros, ¿sí? 5 milímetros en adelante suele aumentar el riesgo de la rotura de estas pequeñas bolsitas, ¿sí? Obviamente también está asociado con factores ambientales, ¿sí? El estilo de vida, control de la hipertensión arterial, también de repente influye en este tipo de, en estas roturas aneurismáticas, ¿sí? Algo también que tienen que tener en cuenta que la hemorragia no es la única complicación de los aneurismas, ¿sí? Pero sí es la más frecuente y la más grave. Por eso generalmente la hemorragia es la que más van a ir encontrando que se habla. Pero también puede producir vasoespasmos, por ejemplo, y el vasoespasmo generar áreas de isquemia. También pueden producir otro tipo de alteraciones, pero la hemorragia es la más frecuente. ¿Cómo se manifiesta la hemorragia subaracnoidea? Y es un cuadro demasiado típico.
Generalmente los libros dividen a la sintomatología en antes de la rotura del aneurisma y después de la rotura del aneurisma. Antes de la rotura del aneurisma, casi todos los pacientes, bueno, antes que nada, el aneurisma puede pasar asintomático, ¿sí? Puede pasar asintomático, no producir ningún tipo de cefalea, no producir ninguna sintomatología hasta que se rompe, ¿sí? Puede pasar. En otras situaciones puede generar cefalea, ¿sí? Esa cefalea que el paciente dice que nunca luego le pasa, ¿sí? Hay historias de semanas, de meses, de una cefalea que disminuye en intensidad, pero que se mantiene de forma sostenida, ¿sí? Puede acompañarse esta cefalea durante los episodios de aumento del dolor, de náuseas, de vómitos o de mareos también, ¿sí? Generalmente la cefalea se produce por que el aneurisma distendido presiona los vasos que son sensibles al dolor. Entonces genera una cefalea que persiste en el tiempo. Ahora bien, cuando hay rotura, o sea, cuando ya se produce la rotura de la aneurisma, pueden referir o un aumento de la intensidad de la cefalea, las personas que ya tenían esa cefalea basal, y las personas que eran asintomáticas pueden definir o pueden debutar con una cefalea que el paciente viene y te dice luego que es el peor dolor de cabeza de su vida. Del libro, así mismo te dicen, es el peor dolor de cabeza de mi vida. No mejora con ninguna posición, no mejora con ningún analgésico. Es una cefalea que es incapacitante, ¿sí? Y que generalmente se acompaña con pérdida de la conciencia, ¿sí? Son pacientes que se pueden desmayar, son pacientes que pueden estar más somnolientos con respecto a su estado basal. A veces presentan vómitos asociados a las cefaleas. Es muy característico la irritación meningia, acompañando a esta cefalea, ¿sí? Rigidez nucal, fotofobia, ¿sí? Le molesta la luz, le duele el cuello está todo contracturado, tensionado. En algunos casos también puede haber afectación de pares craneales, que generalmente el paciente lo refiere como diplopía, ¿sí? Visión doble, visión borrosa, que es lo que más frecuentemente acompaña a las roturas aneurismáticas. Y en algunos casos, un poquito menos frecuente nada más, puede dar un síndrome ictus, cuando se acompaña de focalidad motora. Personalmente no he visto aún ninguna hemorragia subaracnoidea con focalidad motora, pero está descrito en un porcentaje que también pueden generar déficit motor, ¿sí? Quando não responde mais, aneurisma seria no caso antes da ruptura ou já depois? En cuanto a su estado de conciencia, Já não responde mais. ya probablemente hubo una ruptura, sí, probablemente, y si no responde es... Não tem nenhuma das características depois da ruptura. Tipo, se já terminou a náusea, o processo náusea e tal, já para de responder. E não segue nenhuma dessas características. Pode acontecer. Que solamente alteración del estado de conciencia sin otros síntomas, puede pasar, solamente... Es lo más frecuente es que el paciente con HCA venga y te diga que tiene mucho dolor de cabeza, le molesta la luz, es muy característico que vengan con un trapo o con algo, lentes de sol, porque la luz le molesta, ¿sí? Y te dice que es justamente el peor dolor de cabeza de su vida. Eso es lo más frecuente, pero no, es la ley, ¿sí? Hay veces que ya vienen en alteración del sensorio, ya vienen tipo estuporosos, comatosos, ya es para intubar, y después el aneurisma, el sangrado es un hallazgo casual, ¿sí? Ya. Generalmente estos pacientes lo ideal es que se entre a operar de inmediato, que no se cuenta en el sistema de salud pública, entonces generalmente es irreversible. Sí, pues ya hay un daño, ya se está establecido, tuvo hemorragia. Sí, complicadito es el caso. Bueno. ¿Cómo nosotros diagnosticamos la hemorragia subaracnoidea? Clínica, ¿sí?
¿sí? Teniendo en cuenta el dolor de cabeza, como le dije al compañero, ¿verdad? La mayor parte de las veces ellos vienen refiriendo a un dolor de cabeza demasiado intenso, que no pasa, que ya tomó todos los medicamentos que tenía en su casa, no pasó, le molesta la luz, le hacemos un examen físico que les voy a mostrar en breve, tiene rigidez de nuca, ¿sí? Probablemente sea una hemorragia subaracnoidea. Lo siguiente es hacer una tomografía de cráneo, ¿sí? En la tomografía de cráneo buscamos sangrado, buscamos imagen hiperdensa que ocupe el espacio subaracnoideo. Pero ojo, hay hemorragias subaracnoideas leves que cursan con tomografía normal, ¿sí? Les voy a mostrar también enseguida. A veces, justamente en estas hemorragias subaracnoideas cuya tomografía no demuestra el sangrado, se puede recurrir a la punción lumbar, ¿sí? La punción lumbar busca una disociación que se llama albuminocitológica para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Si en la tomo no hay sangrado y el paciente tiene clínica sugerente. Y por último, la angiografía, ¿verdad? Para identificar al aneurisma como tal, dónde se encuentra localizado ese aneurisma, ¿sí? Y también nos va a servir para el procedimiento quirúrgico, para poder entrar y clipar el aneurisma que está sangrando. Hay una clasificación clínica que se usa bastante en la hemorragia subaracnoidea, que es la clasificación de Haney-Hess, ¿sí? Es una clasificación clínica, como les digo, pero que también nos da un índice o un pronóstico de mortalidad de ese paciente. A menor puntaje, mejor pronóstico, ¿sí? A mayor puntaje, peor pronóstico. En el Haney-Hess 0 es un paciente sin síntomas, donde el aneurisma fue un hallazgo casual probablemente, en un estudio de rutina, por decirlo así. En el Haney-Hess 1 es un paciente que tiene un dolor de cabeza leve y una rigidez nucal leve, ¿sí? Se le hizo neuroimagen, tampoco hay nada, entonces es Haney-Hess 1, mortalidad bajísima. Haney-Hess 2 es el paciente que ya tiene una cefalea moderada con rigidez nucal moderada, pero no hay afectación neurológica como tal, es solamente cefalea, irritación, ¿sí? Mortalidad relativamente baja también. En el Haney-Hess 3 ya tengo un paciente somnoliento, ¿sí? Ya no está más tan lúcido, puede estar dormidito, se despierta para responder algunas órdenes y duerme otra vez, está confuso y puedo tener un déficit neurológico focal. Aumenta la mortalidad a un 19%. En el Haney-Hess 4 es el paciente estuporoso que tiene una focalidad motora llamativa. El Haney-Hess 5 es el paciente comatoso con una postura de descerebración. ¿Se acuerdan de la postura de descerebración que vimos la vez pasada? Con esa postura adopta este paciente la mortalidad mucho más elevada. A esta escala de Haney-Hess se le suma esta escala que es la escala de Fisher. La escala de Fisher es la clasificación tomográfica. En la clasificación tomográfica, como les dije, puede haber tomografías sin evidencia de sangrado, o sea, no se ve el sangrado en tomografía, ¿sí? Pero el paciente tiene una clínica muy sugerente. Entonces, en estos casos, se suele recurrir a la punción lumbar, ¿sí? En la escala de Fisher 2, fíjense que el sangrado es pequeño, es difuso, pero fino, ¿sí? En el Haney-Hess 3 tengo un sangrado un poco más llamativo, que abarca ya una mayor zona de sangrado, incluyendo el sangrado es de mayor tamaño comparado con este Fisher 2. Y en el Fisher 4 tengo ya el sangrado que es subaracnoideo, que es todo esto que estamos viendo acá, pero también tengo un sangrado intraparenquimatoso, ¿sí? Este es el de peor pronóstico para estos pacientes.
A veces vamos a ver solamente así, un pequeño sangrado, ¿sí? Son sangrados lineales, pequeños, de menos de 1 milímetro, medido por tomografía. O podemos tener estos casos, donde tengo el sangrado ocupando el espacio subaracnoideo, pero también está ocupando mi parénquima. ¿Perdón? En esta tomo se hace una disociación que se llama albuminocitológica, si mal no recuerdo. Generalmente hay dos formas. El que nosotros solemos hacer se llama prueba de los 3 vasos. Esa es una donde vos le haces la punción lumbar, ¿sí? Y tratás de juntar el LSR en un vaso. Generalmente las primeras gotitas son claras de LSR y ya después comienzan a venir con hematíes, ¿sí? Después. ¿Por qué te digo después? Porque puede ser el que viene traumático nomás por la entrada, ¿sí? Entonces vos ves tu líquido saliendo de la región lumbar, claro primero, en el primer vaso, por eso se llaman 3 vasos. El segundo vaso ya toma un tinte medio más oscurito y en el tercero ya ves hematíes. Eso, por ejemplo, es muy sugestivo de hemorragia subaracnoidea. O sea, es un paciente que vos le vas a tratar como hemorragia subaracnoidea y le vas a hacer una angiografía inmediatamente. Eso sería lo correcto, ¿sí? Eso es 1. 2, en el LSR que se quitan las primeras muestras, pedir hematíes, ¿sí? A veces se ven hematíes, se llama hematíes crenados, si mal no recuerdo se llama como informa. Eso también es sugerente de hemorragia subaracnoidea en tomografías normales. Generalmente son sangrados pequeños y el paciente solo viene por cefalea intensa y no pasa, ¿está bien? Bueno. Generalmente lo mejor que podemos hacer por estos pacientes es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Nosotros como clínicos lo que solemos hacer es tratar de disminuir el sangrado, ¿sí? Disminuir un poquito el riesgo de sangrado, que no progrese a esto, ¿sí? Le agregamos medidas de soporte, pero lo ideal es que el paciente ingrese a cirugía. La cirugía que se hace hoy en día es le ponen clipan, ¿sí? En la zona del sangrado para evitar que esto progrese, ¿sí? Lastimosamente no contamos nosotros aquí con estos procedimientos y si nosotros tenemos en nuestro hospital una hemorragia subaracnoidea, si no se traslada es de mal pronóstico, ¿sí? Si no se traslada. ¿Verdad? Lastimosamente. Justamente ayer en mi guardia había una señora que es ICC, que ya está internada hace como 15 días, una hemorragia subaracnoidea. Y ayer me empezó a hacer bradicardia, hipertensión, y yo, ya aumento de PIC y que no le voy a ofrecer más nada, lastimosamente, ¿verdad? Ya hablamos con los familiares, ya todo. Lastimosamente porque no se hace ningún procedimiento. Sí, ya es mayor, por lo menos ya era mayor, 72. Sí, así es. Bueno, luego tenemos a las infecciones que podemos ver que afectan al sistema nervioso. Sí, las infecciones que afectan al sistema nervioso van a ir recibiendo su nomenclatura dependiendo de qué zona del sistema nervioso se encuentra afectado. El que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que es la meningitis, es cuando se ve afectada la meninges, pero también puede haber encefalitis y también puede haber mielitis, ¿sí? Encefalitis cuando se afecta el parénquima como tal y mielitis cuando se afecta la médula. O encefalomielitis, que también hay, ¿verdad? Encéfalo y médula juntos. Bueno, la meningitis, por definición, es la inflamación de las meninges y del espacio subaracnoideo, ¿sí? Generalmente es una inflamación que es rápida, de instalación rápida, causada generalmente la mayor parte de las veces por infecciones, ¿sí? Pero también podemos tener otras causas como las meningitis asépticas, ¿sí? O sea, meningitis en las que no se llega a aislar ningún microorganismo, ¿sí? Pero que se produce
puede ser por una rotura de un quiste a nivel encefálico, ¿verdad? Donde se produce una irritación por la pérdida de ese quiste hacia las meninges, por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tenemos dos tipos grandes principales de meningitis, considerando la etiología infecciosa, ¿sí? Que son las meningitis bacterianas y las meningitis virales, ¿sí? Las meningitis bacterianas también son llamadas meningitis purulenta, ¿sí? Generalmente, ¿por qué? Porque altera la coloración cristalina de nuestro LCR, hace que sea un color un poquitito más turbio. En el caso de las meningitis virales no son tan frecuentes y si no es por herpes virus no son tan graves. Generalmente son un poco más tranqui comparado con las infecciones de etiología bacteriana. Como cualquier microorganismo, la gravedad siempre va a depender del factor de virulencia del germen, de los pederos, ¿sí? Obviamente es más grave en la persona que tiene algún tipo de inmunosupresión, ¿sí? Diabético, el paciente de repente con algún tipo de inmunosupresión, ya sea por medicamentos, algún tipo de enfermedad, ¿sí? Que pueda generar una bajada de las defensas, ¿sí? Bueno, para tener en cuenta las causas principales de nuestra meningitis aguda bacteriana, está el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? O neumococo, la Neisseria meningitidis, que es el meningococo, ¿sí? Listeria monocytogenes y antes también la Haemophilus influenzae. En los bebés, en los pequeñitos, generalmente es por estreptococo del grupo B, ¿sí? Estreptococo del grupo B para los pequeños. Estos son para los adultos. Neumococo y meningococo lideran el ranking de frecuencia, ¿sí? Antes Haemophilus causaba muchas epidemias de meningitis, ¿sí? Pero ya eso fue disminuyendo de forma gradual con los años. Actualmente estos dos son los que toman la delantera. Casi siempre hay algo de base que predispone a la meningitis, ¿sí? O sea, son factores de riesgo relacionados a la adquisición de las meningitis, los traumatismos, por ejemplo, traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Las infecciones, sobre todo infecciones altas, ¿sí? Otitis media, sinusitis, mastoiditis, sobre todo si no son tratadas de forma correcta, ¿sí? Antecedentes de neurocirugía también puede generar algún tipo de meningitis, sobre todo si no se tienen en cuenta los medios de asepsia y antisepsia de forma adecuada, ¿sí? Y el inmunocompromiso. El inmunocompromiso de por sí también es un factor de riesgo relacionado con su desarrollo, ¿sí? Bueno, van a ver que para el desarrollo de nuestra meningitis necesitamos, por decir así, la colonización de la zona específica, generalmente de las infecciones de las vías aéreas altas, o sea, la infección aquí en la región superior, donde se produce una colonización por patógenos, puede ser el neumococo, puede ser el meningococo. Ya posteriormente estos microorganismos generan una diseminación hematógena, ¿sí? Y la mayoría de las veces esta diseminación hematógena invade a nuestro sistema nervioso. Todas las bacterias van a cruzar nuestra barrera hematoencefálica, ¿sí? Por el mecanismo que fuere, puede ser por lesiones directas o por paracelular, alterando las uniones de las células que forman la barrera hematoencefálica para poder ingresar en el sistema nervioso central. Ya en el sistema nervioso central proliferan con rapidez, ¿sí? Proliferan rápidamente, comienzan a liberar sus endotoxinas, generando unas respuestas inflamatorias. Comienzan a liberar todas las citocinas proinflamatorias que liberan los microorganismos generalmente. Siempre el interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa son los más involucrados en las respuestas inflamatorias. ¿Y qué hace mi interleucina 1 y mi factor de necrosis tumoral? Generalmente aumenta la permeabilidad de nuestros capilares, permitiendo la infiltración del líquido,
¿sí? O sea, el pasaje de los líquidos hacia un espacio donde no había, por decir así, líquido, generando la lesión o la inflamación asociada a la meningitis. Ya la inflamación, el edema, genera un discreto aumento de la presión intracraneal y va a ir generando los daños neurológicos que vamos a ir viendo se ven en la meningitis, ¿sí? O sea, conclusión, necesito una colonización y una diseminación hematógena para generar mi meningitis, ¿sí? Vía más frecuente, vías aéreas, sinusitis, mastoiditis, otitis, ¿sí? Son las zonas más frecuentes que van a colonizar, diseminar y finalmente invadir mi sistema nervioso. Bueno, ¿cómo se presenta la meningitis bacteriana? ¿Sí? Lo más frecuente, como es un cuadro infeccioso, ¿sí? Por la liberación de nuestros mediadores inflamatorios, vamos a tener fiebre acompañado de escalofríos, ¿sí? Fiebre alta, 38, 38,5, ¿sí? Acompañado de chuchos o escalofríos, cefalea, ¿sí? La cefalea de la meningitis los pacientes lo suelen referir intensa holocraneana que irradia la región posterior, baja por el cuello, ¿sí? Y generalmente el cuello justamente tiene un aumento de la tensión que vamos a ver ahora, que son los signos de rigidez, ¿sí? Rigidez nucal. Pueden definir o describir también dolor a nivel dorsal, dolor abdominal o dolor de extremidades en algunos casos. La cefalea se puede acompañar con vómitos en proyectil también. En algunas situaciones, más bien en los más jóvenes, puede generar convulsiones, ¿sí? Puede haber afectación de pares craneales también en la meningitis, sobre todo los pares, el par 8, ¿sí? El par 8 suele ser afectado con más frecuencia en las meningitis. ¿Qué hacía el par 8? Octavo par craneal, ¿para qué servía? De nuevo par craneal. Octavo. Vestíbulo coclear, ¿sí? Generalmente el paciente con meningitis, vestíbulo coclear, octavo. El paciente con meningitis suele referir hipoacusia, ¿sí? Suele acompañar a estos cuadros. ¿Pueden presentar diplopía? Pueden presentar visión borrosa, también pueden. O sea, se puede afectar el tercer par, se puede afectar el cuarto par, el sexto par, el octavo par. Siempre, ¿verdad? Dependiendo también de la gravedad, puede ir afectando más pares, ¿sí? Bueno, también es importante tener en cuenta que el paciente que tiene meningitis, sobre todo cuando es por meningococo, suelen venir a consultar así con estados de confusión, ¿sí? Son agitados, confusos, a veces hasta agresivos, ¿sí? Generan un estado de delirium, ¿sí? Un estado de delirium que suele acompañar a los meningococos frecuentemente, ¿sí? Hay algo también que se ve en los meningococos, que son estas lesiones tipo purpúricas, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí, puede ser, pero generalmente el sarcoma es un poquito más necrosado, ¿sí? Generalmente el paciente con meningococo, ¿cuál era el meningococo? Les dije. Reciencito dije cuál era el meningococo. Neisseria, ¿sí? La Neisseria es la que suele cursar con estas lesiones. No es la regla, ¿sí? Pero puede presentar. Las lesiones purpúricas pueden ser pequeñitas, tipo petequiales, así como puntitos, o directamente ser purpúrica, así grande, ¿sí? Diseminadas por cualquier zona, no tienen una preferencia de zona, pero son los que acompañan a los cuadros ocasionados por meningococo. No, no es doloroso. A veces en estadios avanzados pueden necrosar, ¿sí? Pero ahí sí ya
generalmente es un poco más feo. Vos sabés que busqué y no encontré así nada muy puntual al respecto. Yo personalmente nunca vi. Mis compañeros en pediatría me dijeron que ellos sí ya vieron en pediatría, pero yo al menos en adultos no encontré. Bueno, algunas maniobras que se realiza para explorar a los pacientes en los que tenemos sospechas de meningitis es buscar la rigidez nucal, ¿sí? Le colocamos al paciente acostado y tratamos de que esté relajado y levantar un poco la cabeza. Se va a sentir como un aumento de resistencia a la hora de hacer esta flexión, ¿sí? Se puede sentir como resistencia o dolor referido por el paciente. Otras maniobras que también se pueden realizar son las maniobras de Kernin y la de Brudzinski. No sé si ya llegaron a escuchar las maniobras, ¿no? Todavía. Van a ir haciendo el año que viene en clínica médica. Básicamente el de Kernin, el paciente tiene que estar acostado, derecho. Lo que hacemos es levantar un miembro, ¿sí? Y flexionamos, generalmente se levanta en flexión y ahí se intenta extender, ¿sí? Se intenta extender o tratar de extender totalmente la rodilla, ¿sí? En un ángulo más o menos de 90 grados. Se trata de extender esta rodilla. ¿Qué pasa? Cuando extendemos o tratamos de extender esta rodilla, el paciente siente dolor, ¿sí? Siente dolor o no se puede directamente extender la rodilla. Eso sería signo de Kernin. El signo de Brudzinski también se hace con el paciente en decúbito dorsal derechito. Lo que hacemos acá en este signo de Brudzinski es intentar levantar también el cuello, así como vimos acá, levantar un poquito el cuello. ¿Y qué es lo que pasa? Al levantar el cuello, el paciente flexiona generalmente las rodillas, ¿sí? O refiere dolor con flexión de las rodillas, ¿sí? Estos dos signos generalmente lo que hacen es revelar, ¿verdad? El dolor que genera estos dos signos indica, ¿verdad?, que la meninges está inflamada hasta el nivel lumbar. Por eso ya están teniendo este tipo de reacciones. Es muy, muy característico de que tengan. Si todavía, por decir así, no se llega a una irritación lumbar, la rigidez de nuca es lo más característico. O sea, pueden tener también de repente en estadios iniciales estos signos negativos, pero no es lo más frecuente. Sí. Sí. Siempre. Siempre. Sí. Sí, hace una resistencia. Así mismo. Es súper rígido, es. Sí. Así mismo, es súper rígido. Es como que toda esa zona está contracturada. Sí, esas mismas sensaciones es la que nos suelen generar estos signos. Bueno. Para el diagnóstico de nuestra meningitis aguda, primero la clínica, ¿sí? Historia de fiebre, cefalea, rigidez de nuca. Sobre todo si el paciente tiene Kernin y Brudzinski, prácticamente ya estamos teniendo el sello de nuestro diagnóstico de meningitis. ¿Cómo confirmamos la meningitis aguda? Con una punción lumbar, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? La punción lumbar lo que nos va a dar es el diagnóstico exacto, va a poner el sello con nuestro diagnóstico clínico. ¿Qué es importante tener en cuenta? Desde el momento que nosotros introducimos la aguja espinal en el espacio sugerido para la punción, la salida del líquido ya me está diciendo algo, ¿sí? El líquido generalmente sale despacito, gotita a gotita, ¿sí? Eso es lo normal. Cuando yo tengo un paciente con meningitis aguda, hay un aumento de la presión, ¿sí? Generalmente se le llama aumento de presión de apertura. O sea, yo introduzco mi aguja espinal y ¡boom!, sale mi líquido, ¿sí? Eso es una característica. Otra característica a favor de la meningitis bacteriana es también el color,
dijimos que el líquido es claro, transparente. En la meningitis bacteriana el líquido es turbio, ¿sí? Puede ser purulento incluso en algunas situaciones. Entonces ya tenemos 2 datos a la inspección. Luego vamos a mandar a estudiar los líquidos, ¿sí? Al mandar a estudiar los líquidos, vamos a tener que en el líquido de una meningitis bacteriana va a venir leucocitos aumentados, ¿sí? A predominio polimorfo nuclear, neutrófilos, ¿sí? O sea, leucocitos aumentados, polimorfo nuclear. Las proteínas generalmente están aumentadas en la etiología bacteriana y la glucosa en el líquido está baja, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta cuando hablan de bacterias, las bacterias comen azúcar, cagan proteínas. Es una mnemotecnia rápida. Baja siempre el nivel de azúcar porque ellas comen y aumenta el nivel de las proteínas, ¿sí? Siempre asociado a meningitis bacteriana va a ser esa distribución. Posteriormente, después ya nosotros agarramos este líquido, mandamos a cultivo, se hace la tinción de Gram para poder saber específicamente cuál es la bacteria involucrada, ¿sí? Obviamente no vamos a esperar que venga el cultivo para tratar, ¿sí? Es algo que le hago su punción lumbar y ya le tiro antibiótico. Solemos optar, el tratamiento empírico se suele hacer con una cefalosporina de tercera generación asociado con una vancomicina, ¿sí? Eso suelen ser la dupla para el tratamiento empírico. Ya después, cuando viene mi cultivo me dice que es germen, me dice la sensibilidad y se puede redirigir dependiendo del retorno. Nunca retrasen el inicio de antibiótico, eso es algo que tienen que tener como concepto, ¿sí? También se puede asociar corticoides a dosis baja para el tratamiento de las meningitis, ¿sí? Ahora, la meningitis vírica también es muy parecida clínicamente a la meningitis bacteriana, ¿sí? Solamente que su curso es menos grave, ¿sí? Y probablemente no es tan florido como la meningitis bacteriana. ¿Cómo yo voy a diferenciar la meningitis bacteriana de la vírica? Y solamente por la punción lumbar, ¿sí? Le hago la punción lumbar, tengo también yo un aumento de las células, los leucocitos, solamente que acá el predominio es linfocítico, ¿sí? En la bacteriana predomina polimorfos nucleares, ¿está bien? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que las proteínas en la meningitis vírica pueden estar normales. Puede estar alta, no tan alta, pero lo más frecuente es que estén dentro de lo normal. La glucorraquia, o sea, la presencia de glucosa en la meningitis vírica, la glucosa suele ser normal también, ¿sí? A diferencia de la bacteriana, donde la glucosa baja. Y la tinción de Gram en las meningitis vírica generalmente es negativa. Lo que hay que saber de la meningitis vírica, aparte de los valores o de lo que vamos a encontrar en un LSR, es que son autolimitadas, ¿sí? El tratamiento es sintomático. El único que requiere de antiviral es cuando la meningitis vírica es causada por el virus del herpes simple, ¿sí? El resto, tratamiento sintomático. Si se logra hacer el panel viral de LSR y se sabe que la causa es el herpes simple, generalmente se opta por aciclovir, ¿sí? Aciclovir endovenoso, dosis industriales. Bueno, ¿qué tal hasta aquí? Para finalizar, vamos a ver algunos trastornos convulsivos más frecuentes, ¿sí? Recordando que la definición de convulsión es una serie de movimientos anómalos, ¿sí? Que son generados por una descarga
eléctrica de una neurona que viene en la corteza, ¿sí? Vamos a ver que la mayoría de las personas, su primer evento convulsivo ocurrió antes de los 20 años, ¿sí? Algunos ya en etapa de la infancia incluso, ¿sí? Y es mucho más raro a mayor edad. En las convulsiones que se presentan a mayor edad, la mayoría de las veces son por trastornos estructurales, ¿sí? Por ejemplo, un ACV isquémico grande, ¿sí? Algo que predisponga a un área del cerebro para generar esa descarga anormal. TCE también, sobre todo luego cuando es de base también. Y sobre todo los que afectan los lóbulos frontal temporal. Sí, luego. Bueno, las crisis convulsivas se presentan durante casi todas las enfermedades graves o cualquier lesión que afecta al cerebro, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente con convulsión, siempre hacemos esta seriada, tratamos de diferenciar por qué se está produciendo la convulsión. Si es por un trastorno metabólico, si es por un trastorno infeccioso de base, si hay alguna tumoración, si hay alguna lesión vascular o si hay alguna lesión propia en el cerebro que está causando una estructuralidad que condicione la aparición de una convulsión. Convulsión y epilepsia son lo mismo. ¿Cómo voy a diferenciar uno de otro? ¿Perdón? Duración puede ser después. ¿Qué pasó? Abrupta, ¿sí? Un dato interesante. No siempre. Ahí tenés otra vez los distintos tipos de convulsiones. Las convulsiones focales generalmente cursan, así como decís, sin alteración del estado de conciencia y él se acuerda todo lo que pasó. Pero las que son más complejas, sí, tienen pérdida del conocimiento, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que convulsión es una crisis abrupta única, ¿sí? De movimientos anormales por una descarga neuronal. Y cuando hablamos de epilepsia es cuando estas convulsiones ya se producen de forma reiterada, ¿sí? O sea, cuando ya se hace crónico, por decirlo así, ¿sí? Entonces es un trastorno, la epilepsia es un trastorno crónico caracterizado por convulsiones recurrentes, ¿sí? Ese es el concepto de epilepsia. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos generalmente en un episodio convulsivo? Hay una hiperexcitabilidad neuronal que genera una descarga paroxística abrupta en un área, una zona del cerebro y genera los trastornos de movimiento asociados a esto. Generalmente nuestras neuronas en un paciente convulsivo tienen una reducción de su umbral de excitación, ¿sí? La mayor parte de las veces es por aumento del glutamato, disminución de los factores inhibidores como los GABA, ¿sí? Que generalmente causan trastornos a nivel de nuestros canales iónicos, ¿sí? Permitiendo una mayor excitabilidad neuronal. Cuando ellas están o estas neuronas están hiperexcitadas, generan descargas súbitas. Puede ser en una sola localización para las crisis focales o pueden ser en varias localizaciones en ambos hemisferios, ¿sí? Para las crisis generalizadas. Entonces es donde se va a generar la convulsión como tal. Ya después esta convulsión se puede ir diseminando, ¿sí? Por más de que sea focal, puede ir diseminándose afectando ambos hemisferios cerebrales, generando una convulsión o un estado de epilepsia sostenido. Bueno, dos grandes categorías tenemos para hablar de las convulsiones. Primeramente tenemos a las crisis focales, ¿sí? La crisis focal es cuando la convulsión comienza o afecta la lesión a un área específica del cerebro,
¿sí? Por lo tanto, los movimientos o los trastornos son focales, ¿sí? Y la crisis generalizada. La crisis generalizada es cuando hay una afectación de ambos hemisferios cerebrales. Generalmente, la crisis generalizada hace esos movimientos que afectan a todo el cuerpo, las convulsiones tónico-clónicas características, ¿sí? Es el más frecuente de ver en nuestro medio. Dentro de las crisis focales, otra vez podemos tener varias subdivisiones, ¿sí? Podemos tener las que son sin alteración del estado de conciencia. Anteriormente se le llamaba convulsión parcial simple. Y las que tienen alteración del estado de conciencia, antiguamente llamada convulsión parcial compleja, ¿sí? Posteriormente podemos tener a las crisis generalizadas, que a su vez se dividen en las que tienen afectación motora y las que no tienen afectación motora, ¿sí? Primera diferencia que tenemos que hacer entonces es crisis focales, cuando se afecta un área determinada del cerebro, por decirlo así, y las crisis generalizadas que afectan a ambos hemisferios cerebrales. Las focales pueden cursar sin pérdida de la conciencia o con pérdida de la conciencia. Las generalizadas pueden ser motoras o no motoras. Y vamos a ir viendo ahora eso. Las convulsiones focales que no presentan alteración de la conciencia, como les dije, afecta una sola área o un solo hemisferio cerebral, ¿sí? Antes se le llamaba convulsión parcial simple. Y ahí va a depender, por ejemplo, puede afectar una zona del hemisferio motor, ¿sí? Puede afectar una zona en el hemisferio sensitivo, dependiendo de dónde afecte, va a generar la manifestación. Por ejemplo, si el área motora es afectada, el primer síntoma generado va a ser movimientos anómalos, ¿sí? Correspondiente al segmento que está afectando. Si es que afecta un área sensitiva, el primer trastorno va a ser hormigueos, alteraciones sensitivas, ¿sí? Siempre va a depender de qué zona del hemisferio esté afectando. Los signos y síntomas, como les dije, dependen del área del cerebro donde ocurra la descarga neuronal, ¿sí? Puede presentar pródromo, que también recibe el nombre de aura. Estas auras o pródromos son bien identificados por el paciente. A veces les va a decir que ellos saben que antes de su convulsión, presentan hormigueos. O antes de su convulsión ven destellos de luz, ¿sí? Son bastante específicos y depende mucho del paciente, pero generalmente ellos lo identifican. Y te dicen, a veces se van sin convulsionar a la urgencia, incluso en las generalizadas que les voy a mostrar, y te dicen que ellos saben que van a convulsionar. Ellos saben. ¿Por qué? Y porque siento tal cosa. Y eso siempre me pasa cuando voy a convulsionar. Es muy identificado por el paciente que convulsiona, ¿sí? La mayor parte de las veces son destellos de luz, zumbidos y hormigueos. Son los más frecuentes referidos por el paciente. Las que presentan alteración en el estado de conciencia generalmente son las que afectan al lóbulo temporal, ¿sí? Se acompañan de automatismos. Los automatismos son movimientos repetitivos. Por ejemplo, parpadea mucho de forma repetitiva, comienza a parpadear, a parpadear, a parpadear, hacer esto. Parpadean bastante. Sí, parpadeos, ¿sí? O a veces fruncen mucho los labios o los ojos, ¿sí? También hacen eso de forma repetitiva durante el proceso de la convulsión, ¿sí? También a este tipo de convulsiones focales que presentan alteración del estado de conciencia se les llama convulsiones psicomotoras, ¿sí? Porque se suelen acompañar de alucinaciones también. Aparte de los movimientos propios de la convulsión, pueden acompañarse de alucinaciones, ¿sí? El paciente generalmente presenta un estado posictal. El estado posictal es un estado de confusión,
posterior a la convulsión, ¿sí? El paciente está desorientado, puede estar somnoliento, casi sin respuesta, ¿sí? Pero esto dura poco, 60 segundos, 90 segundos como máximo. Después ya tengo que tener un paciente normal, ¿sí? Si no tengo un paciente normal después de eso, es alerta. Hay algo más que tengo que buscar probablemente. Se han informado alucinaciones y experiencias alucinatorias también asociado a estos cuadros. Por eso justamente se llama psicomotora también, ¿sí? Suele cursar con alucinaciones, temores, el paciente tiene miedo, te puede decir incluso no reconoce a sus familiares, les tiene miedo a sus familiares, puede pasar esto en este tipo de convulsiones. Y también pueden generalizarse afectando estructuras más profundas, ¿sí? De hecho, este tipo de convulsiones antes se le llamaba parcial compleja. Se confunde mucho a estos pacientes con pacientes psiquiátricos y a veces llegan al hospital con un montón de tratamientos psiquiátricos, ¿sí? Un montón de seguimientos justamente por estas alucinaciones, ¿sí? Entonces puede pasar también. Las más frecuentes que van a ver en la urgencia van a ser las convulsiones generalizadas, ¿sí? Dentro de las generalizadas, otra vez la más frecuente son las motoras. Dentro de las motoras, la más frecuente, la tónico-clónica, ¿sí? La convulsión tónico-clónica es uno de los motivos de consulta que más vemos en el área neurológica. Generalmente, por definición, convulsiones generalizadas es cuando los signos clínicos, los síntomas y los cambios electroencefalográficos indican que hay afectación de ambos hemisferios, ¿sí? O sea, tengo una lesión que afecta a ambos hemisferios cerebrales. La más habitual, como les dije, es la tónico-clónica, que es lo que estamos viendo acá en el dibujito, en nuestros Simpsons, ¿sí? Genera movimientos de contracción aguda y tónica de los distintos músculos del cuerpo, ¿sí? Generalmente extensión de las extremidades seguido de una pérdida del estado de conciencia. El paciente que está con esta convulsión tónico-clónica no se acuerda absolutamente de nada de lo que pasó, ¿sí? No se acuerda y una vez que pasa esta convulsión también se queda en un periodo postictal, o sea, se queda dormido, somnoliento o se queda confuso o agitado después de esta convulsión, ¿sí? Muy frecuente que el paciente con convulsiones tónico-clónicas libere esfínteres, ¿sí? Haga pipí o se defeque durante esta crisis. Es muy, muy frecuente. Bueno, después tenemos las otras que son un poco más raras, que son la mioclónica y las clónicas. Generalmente las mioclónicas es cuando tenemos una contracción involuntaria de un grupo muscular, o sea, pequeñas sacudidas en un grupo muscular determinado, ¿sí? Ellos generalmente afectan hacia una zona de la cara, a una zona de las extremidades, ¿sí? Es bien localizada. Y las clónicas las clónicas suelen empezar con pérdida del conocimiento primero, ¿sí? Y después de la pérdida del conocimiento se generan movimientos tipo sacudidas, ¿sí? Pero como les dije, el más frecuente que van a ver van a ser las tónico-clónicas. Las crisis de ausencia son trastornos que generan alteración del estado de conciencia, pero se ven más en niños, ¿sí? Empiezan, así como les dije también, empiezan con trastornos del estado de conciencia. Es un paciente que se queda, no sé si ya llegaron a ver, se queda tipo quieto, con la mirada fija, no hace ningún tipo de movimiento y se queda ahí, ¿sí? Eso es la crisis de ausencia, ¿sí? Acá yo no tengo una convulsión como tal, por decirlo, no hay esos movimientos rítmicos y oscilatorios, es un paciente fijo, quieto. Si le toco los grupos musculares, sí voy a de repente sentir un aumento del tono muscular, pero él no genera ningún tipo de movimiento, ¿sí? O sea, está fijo, está ausente, por eso se llama crisis de ausencia. Más frecuente en niños, ¿sí? Ya después, conforme la edad avanza, suele ir disminuyendo su frecuencia. Sí, crisis de ausencia, exactamente. RN en niños pediátricos, ellos lo que suelen presentar. Después, yo en el adulto nunca vi,
pero de hecho la incidencia disminuye ya. Después de la etapa de la niñez, casi nada. Adolescente, eso muy poquitos ya. El diagnóstico de las convulsiones, la clínica, muy característico, ¿sí? Generalmente se asocia con estudios laboratoriales tratando de buscar una causa infecciosa, tratando de buscar algún trastorno electrolítico que pueda causar convulsiones. ¿Les viene a la mente algún trastorno electrolítico que pueda causar convulsión? ¿Algún trastorno de uno de los electrolitos? Hipoglicemia puede ser. ¿Y después? Uno muy frecuente también. Hiponatremia también, ¿sí? Lo que generalmente hacemos con el laboratorio es buscar eso, ¿sí? Tratar de buscar otras causas no estructurales que justifiquen mi convulsión y que si corrijo, probablemente la convulsión va a pasar. O sea, ya no va a volver, ¿sí? Neuroimagen, en las convulsiones lo que se hace es el electroencefalograma, ¿sí? El electroencefalograma que nos muestra, básicamente es, lo que nos muestra es la actividad neuronal, ¿sí? Como si fuese un electrocardiograma, pero en este caso a nivel cerebral, ¿sí? Nos muestra trazados y ondas que van a identificar las descargas anormales neuronales para tener un diagnóstico certero de nuestras crisis convulsivas. Carísimo, exactamente. Bueno, entonces eso es lo que teníamos para hoy, chicos. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Cuánto es el electroencéfalo? R$20. Ah, ¿en serio? Acá yo no sé, para mí que acá centros privados lo que hacen. Al menos público no tengo. Lá em Curitiba, que é caro, é